¿Qué pasaría si te dijera que el Vaticano mantiene un secreto que podría reescribir la historia? Bajo siglos de piedra se encuentra una bóveda sellada durante 5000 años, cuyo contenido ha permanecido escondido de la humanidad hasta ahora. Lo que se encontró no es solo impactante, es aterrador. Descubramos cuál es el hallazgo que está sacudiendo la fe, la ciencia y todo lo que conocemos. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. La necrópolis del Vaticano. Bajo el esplendor de la Basílica de San Pedro, se encuentra un secreto del que la mayoría de los visitantes nunca han oído hablar. La necrópolis del Vaticano. Este sitio subterráneo de entierro, que data de la época romana, ofrece una visión fascinante de los primeros días del cristianismo. Descubierto a mediados del siglo XX, es como entrar en una cápsula del tiempo llena de tumbas y artefactos que datan del siglo I al siglo V después de Cristo. Lo más sorprendente es que estas tumbas antiguas están a solo unos metros debajo de una de las iglesias más bellas del mundo. La necrópolis vaticana se extiende por cientos de metros bajo tierra, con cámaras funerarias adornadas con frescos y mosaicos. ¿Te imaginas las historias que estas paredes podrían contar sobre la vida y la fe de quienes descansan allí? Pero preservar estos tesoros no fue una tarea fácil. Excavar tan cerca de la Basílica de San Pedro requirió una precisión increíble para evitar dañar la estructura superior, además de la humedad subterránea que representaba una gran amenaza para las delicadas obras de arte. Se usaron técnicas avanzadas de conservación para proteger esta historia insustituible, el arte de 500 años de antigüedad. ¿Alguna vez has oído hablar de un descubrimiento impresionante que ocurrió por puro accidente? Eso fue exactamente lo que pasó en un lugar llamado la Sala de Lágrimas, dentro del Vaticano. Este es el sitio donde los nuevos papas recién elegidos se presentan para un momento de reflexión. Durante un proyecto de restauración en esta sala, algo increíble sucedió. Bajo capas de suciedad y polvo, comenzaron a surgir los contornos de un fresco. A medida que la limpieza continuaba, estas obras maestras olvidadas, ocultas durante siglos, salieron a la luz. Lo más asombroso es que se cree que estos frescos tienen alrededor de 500 años, llenos de profundo simbolismo y una impresionante belleza artística. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Quién los creó? Los historiadores del arte tienen varias teorías. Podrían pertenecer a la misma era dorada del Renacimiento que Miguel Ángel y sus contemporáneos. Algunos creen que podrían ser obra de uno de los discípulos de Rafael. Otros piensan que podría tratarse de un artista menos conocido de la época de Miguel Ángel. Las pistas son fascinantes, pero nadie ha resuelto el enigma aún. La sala oculta. Escondida bajo las capillas Medici, en la Basílica de San Lorenzo en Florencia, hay una pequeña sala que permaneció sellada durante siglos. ¿Qué había dentro? Un descubrimiento valioso que te dejaría sin aliento. Los historiadores creen que este pequeño espacio sirvió como refugio secreto para Miguel Ángel durante el caos político en Florencia, en 1530. Las paredes de esta sala cuentan una historia increíble. Bocetos en tinta y carbón ofrecen una visión del proceso creativo de Miguel Ángel. Estos dibujos rudimentarios incluyen estudios de anatomía y esbozos de algunas de sus obras más icónicas. Este boceto, por ejemplo, podría haber sido un ensayo para las impresionantes esculturas que adornan las tumbas Medici. Obras maestras como Aurora y Noche y Día están a solo unos metros sobre la sala oculta. ¿Lo más notable? Algunos de los bocetos parecen evocar las figuras que vemos en el techo de la Capilla Sixtina, brindándonos una visión cruda y sin filtro del genio detrás de ellas. No son obras de arte terminadas, sino fragmentos de los pensamientos de Miguel Ángel durante uno de los periodos más difíciles de su vida. El archivo secreto del Vaticano. ¿Sabías que existe un tesoro histórico escondido en el Vaticano? Los archivos apostólicos, antes conocidos como los archivos secretos del Vaticano, han permanecido cerrados durante siglos, ocultando más de 1200 años de secretos. Pero aquí está la parte interesante. Los académicos ahora tienen acceso a algunos de estos registros que antes estaban ocultos, y lo que están descubriendo es absolutamente fascinante. Por ejemplo,
¿Sabías que durante el juicio por herejía en el siglo XVII, Galileo Galilei escribió cartas que revelaban cómo sus ideas científicas revolucionarias chocaban con la Iglesia? Estas cartas arrojan luz sobre la intensa lucha entre la ciencia y la religión de aquella época. ¿Puedes imaginar lo que debió ser para Galileo defender sus creencias en un tiempo tan desafiante? Y eso no es todo. Hay más drama oculto en estos documentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XI envió cartas diplomáticas secretas. Durante años, los historiadores han debatido sobre sus acciones durante el Holocausto. ¿Permaneció en silencio o ayudó discretamente a quienes estaban en peligro? Estos documentos recientemente descubiertos nos dan pistas, pero también nos dejan con la pregunta: ¿podría haber aún más en esta historia? Los frescos de las catacumbas. Bajo tierra, se encuentran los antiguos túneles de las catacumbas. Túneles donde los primeros cristianos no solo enterraron a sus muertos, sino que también dejaron increíbles obras de arte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de esos primeros creyentes que a menudo tuvieron que practicar su fe en secreto? Estos lugares funerarios, algunos que datan del siglo II después de Cristo, contienen pistas fascinantes. Al entrar en estas catacumbas, encontrarás algo extraordinario. Frescos, pinturas vívidas en las paredes. No son solo bellas decoraciones, sino que cuentan historias sobre la fe y las creencias de las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué, de todos los lugares, eligieron pintar aquí? Por un lado, las catacumbas no eran solo cementerios, sino espacios sagrados de oración, reflexión y, a veces, incluso pequeñas reuniones. Además, estos pasajes subterráneos fueron excavados en roca volcánica blanda, descendiendo a menudo varios niveles. Con el tiempo, el arte evolucionó. Al principio, eran símbolos simples como peces o anclas, pero con el tiempo, aparecieron escenas completas de la Biblia, ofreciéndonos un vistazo de cómo el arte cristiano se desarrolló junto con su fe. Documentos papales antiguos. ¿Puedes imaginar qué secretos podrían estar escondidos en los archivos del Vaticano? ¿Un tesoro de documentos con más de 1000 años de antigüedad? Estos papeles guardan historias de eventos que moldearon el mundo, el crecimiento del cristianismo e incluso intercambios privados entre gobernantes, papas, santos y científicos. Aunque partes de la colección han sido compartidas con el público, gran parte permanece sellada y fuera del alcance. Uno de los registros más intrigantes son los antiguos registros papales, incluidos los archivos de la infame Inquisición durante la Edad Media. Aunque se ha liberado alguna información sobre la Gran Inquisición, la mayoría de los registros sigue siendo inaccesible. Los documentos ocultos podrían revelar verdades impactantes sobre los métodos de interrogatorio de la Iglesia, decisiones secretas y cartas privadas entre inquisidores y el Papa. Entonces, ¿qué podrían contener estos archivos invisibles? ¿Podrían cambiar nuestra comprensión del pasado de la Iglesia? Es como un misterio histórico esperando ser resuelto. Códice del Vaticano. En el corazón de la Biblioteca del Vaticano existe un libro que cambió el curso de la historia: el Códice del Vaticano. Este antiguo manuscrito, escrito en griego, es una de las copias más antiguas de la Biblia completa que existen. Datado del siglo IV después de Cristo, es un tesoro no solo para los teólogos, sino también para historiadores y estudiosos que analizan su papel en la configuración de la religión y la cultura. Lo que realmente fascina es cómo este libro ha sobrevivido a tantas adversidades a lo largo de los siglos: guerras, convulsiones políticas y acalorados debates religiosos. El códice fue registrado por primera vez en la Biblioteca del Vaticano en el siglo XV, durante el papado de Nicolás V. Piensa en esto. Un libro escrito más de 1000 años antes ya era considerado un artefacto de valor incalculable. El códice fue escrito en vitela, un tipo de pergamino fino, y originalmente contenía los 73 libros de la Biblia, pero con el tiempo, algunas partes se perdieron. Por ejemplo, faltan el final de Hebreos, partes de los capítulos 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. A pesar de estas lagunas, sigue siendo uno de los textos bíblicos más importantes jamás descubiertos. Momias en el Vaticano.
No esperabas escuchar sobre momias cuando pensabas en el Vaticano, ¿verdad? Pero créelo o no, el Museo del Vaticano alberga su propia colección de momias. Tal vez no reciban la misma atención que las famosas pirámides de Egipto, pero estos antiguos artefactos tienen historias increíbles que contar. Algunas de estas momias tienen más de 4000 años, datando del 2000 a.C. No son solo cuerpos preservados, sino testimonios instantáneos de civilizaciones antiguas. ¿Cómo terminaron en el Vaticano? Durante los siglos XVIII y XIX, Europa vivió una obsesión por todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Exploradores y coleccionistas trajeron momias y otros tesoros. En 1839, el Papa Gregorio XVI inauguró el Museo Egipcio del Vaticano, que desde entonces ha albergado estas fascinantes piezas. Cada momia cuenta una historia diferente, preservada por métodos como el embalsamamiento o la momificación natural. ¿Qué crees que tenía el antiguo Egipto que tanto cautivó a Europa? El obelisco en la Plaza de San Pedro. En el corazón de la Plaza de San Pedro se alza un obelisco que es mucho más que un monumento impresionante. Es un fragmento de historia que conecta el antiguo Egipto con el Vaticano. Este imponente monolito, de unos 25 metros de altura, fue originalmente esculpido alrededor del año 1300 a.C. en la ciudad de Heliópolis, por orden del faraón Ramsés II. En su tiempo, representaba un símbolo de poder y un homenaje a los dioses egipcios. Entonces, ¿cómo terminó un obelisco egipcio en medio de la ciudad del Vaticano? El traslado no ocurrió hasta 1586, cuando el Papa Sixto V decidió moverlo a su ubicación actual. Transportar una estructura tan masiva fue un desafío monumental de ingeniería para la época. Hoy en día, el obelisco está rodeado por las elegantes columnas de Gian Lorenzo Bernini, que se extienden como brazos acogiendo a los visitantes de la Basílica de San Pedro. No es solo un monumento, es un puente entre civilizaciones, un símbolo de fe y la ingeniosidad que dio forma a esta icónica plaza. El Santo Grial, España. Pocas reliquias capturan la imaginación como el Santo Grial. Se cree que es el cáliz que Jesús utilizó durante la Última Cena y ha sido objeto de mitos, búsquedas y numerosas historias durante siglos. Pero, ¿sabías que existe un antiguo cáliz en la Catedral de Valencia que algunos creen que podría ser el verdadero? Esta fascinante copa, tallada en ágata y montada sobre una base de oro, ha sido venerada durante generaciones. Su vínculo con Cristo y la Última Cena tiene una enorme importancia para los cristianos. Aunque los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre su datación, algunos sugieren que podría remontarse a los siglos IV o V. Sin embargo, para muchos, el verdadero significado del Grial va más allá de los debates sobre su origen. Después del siglo XV, la gente comenzó a llamar a este cáliz el Santo Grial, y se convirtió en un poderoso símbolo de la gracia divina. Hoy en día, el cáliz es celebrado cada año el primer domingo de octubre durante la fiesta del Santo Cáliz en Valencia, atrayendo tanto a creyentes como a visitantes curiosos. Ya sea realmente la copa de la Última Cena o un símbolo de algo más grande, esta reliquia sigue uniendo lo humano con lo divino, inspirando asombro y devoción en todo el mundo. El Códex de Leonardo da Vinci. ¿Sabías qué secretos guarda la Biblioteca del Vaticano? Bueno, entre sus antiguos libros y pergaminos se encontró un verdadero tesoro: los manuscritos de Leonardo da Vinci. Uno de los más fascinantes es el Códice Vaticanus. Este cuaderno fue compilado por un alumno de Leonardo después de su muerte. ¿Qué lo hace especial? A diferencia de otros cuadernos de Leonardo, que pueden parecer desordenados, este está bien estructurado y nos ofrece una visión clara de su mente brillante. ¿Cómo llegó al Vaticano? La biblioteca lo adquirió en el siglo XVII, y desde entonces ha sido un recurso invaluable. Una de sus secciones más valiosas es el estudio detallado de la anatomía humana. Sus bocetos, que muestran músculos, huesos y órganos, revelan su incansable búsqueda por comprender cómo funciona el cuerpo humano. Pero la curiosidad de Leonardo no se detuvo ahí. El Códex también incluye sus reflexiones sobre mecánica, física y principios de movimiento y fuerza. Es un ejemplo perfecto de cómo combinó arte y ciencia
explorando constantemente y expandiendo los límites de ambos campos. ¿No es increíble cómo una sola persona pudo ser tan talentosa en tantas áreas diferentes? Los apartamentos Borgia. Escondidos en los museos del Vaticano, los apartamentos Borgia son una joya oculta que combina el impresionante arte renacentista con un toque de historia escandalosa. Estas salas fueron encargadas por el Papa Alejandro VI, miembro de la infame familia Borgia, conocida por sus intrigas políticas y su influencia cultural. A pesar de la reputación de la familia Borgia, estos apartamentos son un impresionante reflejo del Renacimiento tardío, fusionando la gloria del papado con un talento artístico increíble. Las paredes están decoradas con hermosos frescos del artista Pinturicchio, cada uno contando historias de fe y triunfo. Uno de los más notables es la Resurrección, que celebra poderosamente la victoria de Cristo sobre la muerte. Otro es la Virgen encinta, que captura una escena tierna e íntima entre María y el niño Jesús. Así que, al observar estos frescos, no solo estás viendo arte, sino una ventana a un periodo fascinante, y a veces oscuro, de la historia. El Santo Sudario de Turín. Durante siglos, el Santo Sudario de Turín ha cautivado al mundo al despertar tanto la fe como el escepticismo. Muchos creen que este antiguo lienzo de lino podría haber sido el sudario funerario de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lleva la tenue imagen de un hombre que muestra signos claros de crucifixión, incluidas manchas de sangre y marcas que corresponden a la brutal tortura descrita en las historias bíblicas. La sábana apareció por primera vez en registros históricos en el siglo XIV, en Francia, pero su verdadero origen sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue llevada a Europa por los cruzados, mientras que otros argumentan que podría haber sido fabricada mucho más tarde. La gran pregunta ¿es auténtica? En 1988, los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para analizar un fragmento del tejido. Sus resultados sugirieron que data de entre 1260 y 1390 después de Cristo, situándola en el período medieval y no en la época de Cristo. Podría parecer un caso cerrado, pero los escépticos no están convencidos. Argumentan que la muestra analizada podría provenir de un remiendo agregado posteriormente para reparar la tela y no del tejido original. La forma en que se creó la misteriosa imagen es otro tema de debate. Algunas teorías apuntan a causas naturales, como calor, luz o incluso actividad microbiana, mientras que otros se inclinan hacia una intervención divina. A pesar de todos los estudios y debates, la verdadera historia de la sábana sigue siendo esquiva, dejándonos con más preguntas que respuestas. El cuerpo de Santa Catalina de Siena. En Siena, Italia, la Basílica de San Pedro Domenico alberga algo realmente extraordinario: los restos mortales de Santa Catalina de Siena, una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica. Conocida por su profunda espiritualidad, sus valientes reformas y su papel significativo en el siglo XIV, tanto en asuntos religiosos como políticos, Santa Catalina es celebrada como mística y doctora de la Iglesia. Su legado sigue atrayendo visitantes de todo el mundo, pero lo que realmente cautiva a la gente es lo que sucedió después de su muerte, en 1380. 50 años después, cuando su cuerpo fue exhumado, se encontró sorprendentemente bien conservado, un hallazgo que solo profundizó la veneración por ella. Hoy en día, partes de su cuerpo, como un dedo y su cabeza, se exhiben en una capilla especial dentro de la basílica. Los peregrinos acuden para ver estas reliquias en busca de una conexión espiritual más cercana con la santa. Cada año, el 29 de abril, día de su festividad, la basílica cobra vida con celebraciones, oraciones y devoción, mientras las personas honran la vida y los milagros de esta mujer extraordinaria. Las cuevas de Qumran. ¿Qué pasaría si un hallazgo fortuito pudiera reescribir la historia? Eso es exactamente lo que ocurrió en 1947, cuando un joven pastor beduino encontró el primero de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en las comunidades judías antiguas o cómo comenzó a formarse el cristianismo?
Estos antiguos pergaminos, que datan del siglo III a.C., han ayudado a responder algunas de estas grandes preguntas. Durante la década siguiente, se encontraron más rollos en 11 cuevas diferentes, revelando un tesoro de conocimiento antiguo. Entonces, ¿quién los escribió? Muchos estudiosos creen que fueron escritos por un grupo judío que vivía en aislamiento, conocido como los esenios. Se dedicaban a una estricta pureza religiosa. Sus escritos varían desde fragmentos de la Biblia hebrea, comentarios sobre las Escrituras y hasta reglas para la vida en comunidad. Estos textos ofrecen una visión única de sus creencias, tradiciones e incluso sus perspectivas apocalípticas sobre el fin del mundo. Al principio, solo un pequeño círculo de expertos tuvo acceso al estudio de los pergaminos, incluidos eruditos del Vaticano, pero con el tiempo se compartieron con la comunidad académica en general, transformando la investigación bíblica moderna. ¿Por qué son tan importantes estos textos? No solo arrojan luz sobre la vida religiosa en tiempos antiguos, sino que también conectan el judaísmo con los primeros días del cristianismo, ofreciendo conocimientos que estuvieron perdidos durante siglos. El altar de la Catedral de San Martín. ¿Sabías que hay una joya escondida en el corazón de Bratislava, Eslovaquia? Es la Catedral de San Martín, una impresionante iglesia gótica que ha existido durante siglos. Imagina reyes y reinas siendo coronados justo allí. 11 de ellos, incluida la famosa emperatriz María Teresa, eligieron este lugar para sus coronaciones. Increíble, ¿verdad? Ahora hablemos del altar. Es una obra maestra, una pieza artística que te dejará sin palabras. Las intrincadas esculturas de madera y el alto retablo decorativo son simplemente impresionantes. Los símbolos religiosos y las historias grabadas en el altar son como pequeñas ventanas al pasado, contando relatos de fe y devoción. Los altares góticos fueron diseñados para impresionar, y este sin duda lo logra. Es una prueba de la habilidad y creatividad de los artistas que lo construyeron. La Capilla de la Santa Cruz. Ahora viajemos a Jerusalén, donde se preserva otro poderoso testimonio de la historia cristiana. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra la Capilla de la Santa Cruz, uno de los espacios más sagrados del cristianismo. Según la tradición, aquí fue donde Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encontró la Vera Cruz, la misma en la que Jesús fue crucificado. Construida en el siglo IV por el emperador Constantino, la iglesia honra la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. El hallazgo de la Vera Cruz por Santa Elena fue un momento monumental para los cristianos, simbolizando tanto el poder duradero de la fe como la importancia central de la cruz en el cristianismo. Hoy en día, la Capilla de la Santa Cruz se mantiene como un homenaje a esta increíble historia y a la inquebrantable relevancia de la cruz. La piedra de la unción. ¿Cómo sería estar en un lugar profundamente conectado con uno de los momentos más poderosos de la historia cristiana? Escondida dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, se encuentra una reliquia sagrada conocida como la piedra de la unción. Para millones de cristianos, esta piedra tiene un significado increíble. La tradición dice que fue aquí donde el cuerpo de Jesús fue colocado y preparado para su entierro después de la crucifixión. Conocida como la piedra de la unción, simboliza el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, el propio corazón del cristianismo. La piedra que se ve hoy fue colocada allí durante una restauración en 1810, pero se cree que descansa en el mismo lugar donde estaba la original. ¿Puedes imaginar el peso emocional de tocar un sitio que conecta con eventos tan cruciales? Visitantes de todo el mundo acuden a la iglesia y se arrodillan ante la piedra, ungiéndola con aceites y susurrando oraciones. Para muchos, no es solo un acto de fe, sino una conexión profundamente personal con el sacrificio de Cristo y la esperanza de la resurrección. ¿Qué es lo que atrae a las personas a este lugar año tras año? Tal vez sea la sensación de estar en el cruce entre historia y fe, o la emoción de sentirse más cerca del legado y los últimos momentos de Jesús. Relicarios de Santa Teresa de Lisieux. La historia de Santa Teresa de Lisieux, una de las santas más queridas de la Iglesia Católica, ha tocado millones de corazones en todo el mundo.
conocida como Santa Teresa del Niño Jesús, llevó una vida tranquila y humilde como monja carmelita. A pesar de su sencillez, su profunda fe y su pequeño camino de amor y confianza en Dios la convirtieron en una de las figuras más admiradas del catolicismo. Después de su canonización, se construyó la Basílica de Santa Teresa en Lisieux, Francia, para albergar sus reliquias, incluidas partes de sus huesos. Lo sorprendente es que estas reliquias han viajado por todo el mundo, permitiendo que personas de todas las clases sociales la honren y se conecten con su mensaje de amor. Iglesia de Peregrinación de Wies. Escondida en los Alpes de Baviera, se encuentra otro lugar impregnado de fe y asombro: la Iglesia de Peregrinación de Wies, o Wieskirche. Construida en el siglo XVIII, esta iglesia no solo es conocida por su deslumbrante arte y arquitectura, sino también por un evento milagroso que la hizo famosa. Según la tradición local, una estatua de madera del Salvador flagelado, que representa a Cristo tras su sufrimiento, comenzó a llorar. Este milagro atrajo a numerosos peregrinos a la pequeña ciudad de Wies, muchos en busca de sanación y consuelo. La capilla original no podía albergar al creciente número de visitantes, por lo que se construyó una iglesia más grande. Entrar en la Wieskirche es como entrar en una obra maestra, con un interior luminoso decorado en oro y blanco, elaborados trabajos de estuco e impresionantes frescos que crean una atmósfera de pura belleza. Es un lugar donde el arte se encuentra con la fe, ofreciendo tanto inspiración visual como reflexión espiritual. Aún hoy, personas de todo el mundo visitan la Wieskirche para rezar, encontrar paz y reflexionar sobre el milagro de la estatua que lloró. Ya sea por su arte o por la sensación de algo trascendental, esta iglesia sigue siendo un destino verdaderamente especial. Retablo de Gante. ¿Alguna vez has oído hablar de una obra maestra tan detallada y significativa que incluso siglos después sigue sorprendiendo a la gente? El retablo de Gante, también conocido como La Adoración del Cordero Místico, es una de esas obras. Fue completada en 1432 por los hermanos Huberto y Jan van Eyck. Esta impresionante obra de arte se exhibe en la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. ¿Pero qué la hace tan extraordinaria? Encargada por un rico comerciante, Jodocus Bicht, y su esposa, Lisbeth Borlot, el retablo es una maravilla narrativa. Cuando está cerrado, sus paneles muestran al arcángel Gabriel anunciando a la Virgen María que dará a luz a Jesús. Al abrir el retablo, te recibe una vibrante y compleja escena de la adoración del Cordero Místico, que simboliza el sacrificio de Jesús por la humanidad. Los hermanos Van Eyck usaron técnicas revolucionarias que hicieron que las figuras parecieran casi reales. ¿Puedes imaginar cómo sería estar frente a una obra de arte tan impresionante? ¿Podría una pintura antigua seguir emocionando a la gente? La respuesta es un rotundo sí. Sarcófago dogmático. Ahora pasemos a algo igualmente fascinante, pero completamente diferente. El sarcófago dogmático, que se encuentra en los museos vaticanos. Esta escultura en mármol, de mediados del siglo IV después de Cristo, probablemente fue hecha para una rica familia cristiana y está cubierta de intrincadas escenas bíblicas. ¿Pero por qué se llama dogmático? Porque representa visualmente creencias cristianas fundamentales, convirtiéndolo en una fusión única de fe y arte. El frente del sarcófago presenta dos filas de esculturas. Una de las escenas más impactantes muestra la creación de Adán y Eva. Esta poderosa imagen destaca a Dios como el Creador y se relaciona con la idea de Jesús como el nuevo Adán, ofreciendo a la humanidad una segunda oportunidad para la salvación. ¿Puedes imaginar lo significativas que debieron ser estas imágenes para las personas de esa época, que no podían depender de textos escritos para comprender su fe como lo hacemos hoy? Este sarcófago no es solo una obra de arte, sino una ventana a los primeros días del cristianismo, mostrando cómo los creyentes usaban la narrativa visual para compartir su teología. Templo de Padmanabhaswamy. Tiruvananthapuram, la bulliciosa capital de Kerala, India, alberga uno de los templos más misteriosos e impresionantes del país, el Templo de Padmanabhaswamy. Este templo del siglo XVI, dedicado al señor Vishnu,
Es famoso por sus grandiosas torres, impresionantes esculturas y arquitectura compleja. Pero lo que más sorprende no es solo su belleza, sino los secretos que guarda. ¿Qué harías si encontraras puertas que se dice que protegen tesoros inimaginables? Dentro de este templo hay cámaras selladas, especialmente una llamada Faratakon Kalara, o Cámara B, que se cree que contiene un tesoro real. A pesar de los intentos modernos por abrirlas, han permanecido cerradas, protegidas por fuertes creencias locales. Algunos dicen que estas puertas resguardan reliquias sagradas, mientras que otros advierten que abrirlas podría liberar fuerzas desconocidas. ¿Te atreverías a abrir una de ellas? En 2014, tras una orden judicial, se realizó un inventario de la riqueza del templo, revelando una sorprendente colección de oro, joyas y artefactos antiguos. Pero aquí está el detalle más intrigante. No todas las puertas fueron abiertas. ¿Qué podría estar escondido detrás de estas cámaras intactas? ¿Más tesoros, secretos sagrados o algo completamente diferente? Estas preguntas siguen fascinando a personas de todo el mundo. Fragmentos de los huesos de San Pedro. En un hallazgo reciente que ha causado gran revuelo, los arqueólogos creen haber encontrado fragmentos de los huesos de San Pedro, una de las figuras más importantes del cristianismo. Pedro, un pescador de Galilea, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Se dice que fue elegido para liderar el movimiento cristiano. Si estos fragmentos realmente pertenecen a Pedro, este podría ser uno de los descubrimientos más significativos en la historia del cristianismo. Los huesos fueron descubiertos durante una excavación en una iglesia romana que se cree que tiene fuertes lazos con los primeros días del cristianismo, posiblemente incluso un punto de reunión para los seguidores de Pedro. Los científicos planean utilizar la datación por radiocarbono y otros métodos para confirmar su antigüedad y autenticidad. Tumbas antiguas. Bajo el suelo de una antigua iglesia medieval en el corazón de Londres, los arqueólogos han descubierto algo fascinante: tumbas con siglos de antigüedad. Pero estas no son tumbas cualquiera. Se cree que pertenecieron a figuras prominentes de la época medieval, como líderes de la iglesia y la nobleza local. Ser enterrado bajo el suelo de una iglesia era un gran honor, ya que las iglesias eran el centro de la vida espiritual y comunitaria en aquel tiempo. Lo más impresionante son los propios sepulcros. Están bellamente esculpidos con intrincados diseños e inscripciones. Es evidente que se dedicó mucho tiempo y esfuerzo a crear estos monumentos duraderos. Es fascinante pensar en la vida de las personas que alguna vez descansaron bajo el suelo de esa iglesia. ¿Qué está ocultando el Vaticano? ¿Podría lo que el Vaticano esconde cambiar todo lo que sabemos sobre la historia? ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte informado.